Today in the True Boolean. Hace unas semanas me senté delante de un teclid compartiendo pantalla durante 40 minutos de reloj y una única regla no escrita. No basta con que el código compile, sino que además tienes que pensar en voz alta mientras lo estás escribiendo. Y si te quedas calladito tecleando como un poseso, ya te puedes ir despediendo del puesto. Tú imagínate que estás creando una receta, el caldo de tu abuela, y dices: estoy cortando el jamón, estoy cortando la zanahoria, estoy pelando la patata. Dios, que te vuelves loco, te lo prometo, ¿eh? O sea, es difícil. Y luego además, tradúcelo al inglés, por supuesto. O sea, piensa, traduce, escribe, entras en el full cortocircuito. Bueno, ¿y de qué iba la prueba en cuestión? Pues esta prueba en cuestión iba de modelar el estado de una ronda de apuestas de póker. Sí, de póker. Y no, por supuesto, no os voy a dar el enunciado exacto que me dieron, ya que tuve que firmar 7 millones de cosas y de cláusulas como si fuera a entrar a la NASA o al Pentágono. Sin embargo, lo que sí podemos hacer es construir una versión a partir de esa, porque al final el juego del póker tampoco lo han inventado ellos. Por lo que hoy vamos a construir paso a paso nuestra propia versión de ese reto, con el nivel de exigencia que te metería el tech lead en la entrevista. Dicho esto, vamos para allá. Antes de tocar una sola línea de código, vamos a ir quitando ahí tecnicismos. Si no has jugado a póker en toda tu existencia, no te preocupes, porque yo tampoco lo había hecho, ni siquiera me sabía las reglas. Pero esto se entiende con 3 conceptos básicos. 1. En una ronda de apuestas, cada uno de los jugadores mete fichas en un bote. 2. Un jugador se puede retirar, es decir, foldear, y a partir de ahí ya no cuenta para nada en esa mano. Y 3. La ronda de apuestas termina cuando todos los participantes han introducido exactamente el mismo número de fichas. Eso es todo el dominio. Nada de cartas, nada de combinaciones ganadoras, nada de showdown. Es básicamente una máquina de estados con muy pocos ingredientes. Y aquí está la trampa: que el dominio de la prueba sea sencillo no significa que la prueba lo sea. Y básicamente lo que el tech lead va a valorar no es que te sepas las reglas del póker a la perfección, sino que quiere ver cómo modelas el estado de la partida, cómo defines las fronteras de decisión y qué pasa en tu código cuando alguien hace algo utilizando la API que tú estás creando que no debería. Y si ya has visto uno de los vídeos anteriores donde contaba lo de la pregunta de la lista enlazada que me hicieron en una entrevista y no supe responder, esto va absolutamente de la misma familia. Son preguntas reales que me hicieron en una entrevista. Vamos con el paso 1, que nos gustan siempre los pasitos en este canal. ¿Cuál es ese punto de partida? Pues básicamente te dan una lista de jugadores que se van a sentar en la mesa. Y la idea es que cada uno de ellos tiene un estado activo o retirado y una cantidad de fichas comprometidas en la ronda actual. Paso 2. ¿Qué te está pidiendo exactamente el entrevistador? Pues en nuestro caso, 6 cosas, ni una más ni una menos. La primera, añadir jugadores a la mano. La segunda, marcar un jugador como retirado. La tercera, registrar la apuesta de un jugador. La cuarta, detectar cuando solamente queda un jugador activo y por tanto la mano ha terminado. Y la quinta, detectar cuando la ronda de apuestas ha finalizado porque todos los jugadores han apostado exactamente el mismo valor. Bueno, y importantísimo, tener alguna manera de poder apreciar cómo está siendo la mano justo en ese momento, es decir, imprimirla por pantalla. Tenemos 40 minutos, tenemos que pensar en voz alta, nos está mirando todo el rato mediante la cámara, estamos compartiendo la pantalla y no podemos utilizar ningún LLM, no podemos utilizar Copilot, no podemos utilizar ChatGPT, no podemos utilizar Cloud Computing, ni Cloud Code, ni nada, ninguna inteligencia artificial, solo la inteligencia de tu cerebro, que a menudo es muy poca, pero solo disponemos de eso. Así que manos a la obra, que el tiempo apremia. Lo primero que necesitamos es poder representar el estado del jugador. ¿Qué tal, por ejemplo, un vector de jugadores con un booleano que simplemente está retirado, sí o no? Funciona, pero en realidad un booleano solamente te lleva hasta donde llega un booleano. El día que tengas que añadir all-in, esperando turno o cualquier otra, te vas a arrepentir. Así que vamos directamente con el enum. Vale, ahora lo que necesitamos es el contenedor de datos donde almacenaremos a nuestros jugadores. Y aquí viene la primera decisión que nadie verbaliza y que a un tech lead personalmente le encanta. ¿Esta estructura vive suelta por ahí o vive dentro de la propia clase que la utiliza? Entonces, básicamente, si una estructura de datos no tiene sentido fuera de la clase contenedora, métela dentro. Así que tenemos que la struct para el estado del asiento vive dentro de la propia betting class. ¿Veis, por ejemplo, estos no discard? Pues eso básicamente es una frase entera sin decir una sola palabra. Si llamas a esta función y te da igual el resultado que devuelva, entonces tienes un bug. Por ejemplo, si preguntas si la mano ha terminado y no haces nada con la respuesta, ¿para qué has preguntado? Bueno, pues antes de los métodos públicos necesitamos un buscador interno que nos permita encontrar a un jugador. Y aquí es simplemente muy sencillo. Buscamos ese jugador y si no lo encontramos, devolvemos un null pointer. Y si sí lo encontramos, devolvemos el puntero a dicho asiento. Y con esto ya podemos escribir la función de register seat. Y aquí la pregunta es, ¿qué pasa si un jugador se quiere registrar 2 veces? Pues nada, que simplemente devolvemos false y no tocamos el vector. Y ahora vamos con el método de contribuir. Y aquí es donde un buen puñado de gente se pega el patrón
patinazo de su existencia en la entrevista real. La pregunta que tienes que hacerte y que tienes que hacer en voz alta para el entrevistador es la siguiente: ¿es lo que el jugador está aportando ahora o es lo que lleva aportado en toda la ronda? Porque no es lo mismo y es muy determinante. Imagínate esto: Ezequiel Quinto apuesta 20 y Kartoffen Strugen apuesta 20 también. Fácil. Pero si alguien sube la apuesta, por ejemplo, a 35 y esta peñita ya había metido 20 y 20, la próxima vez que le pasas 35, que sería el total de la ronda, o le pasas 15, que es lo que le falta por aportar. Así que si no lo respondes en voz alta y simplemente lo escribes en el código primero, lo más probable es que mezcles ambos significados en partes distintas del código y te explote en la cara más adelante cuando el entrevistador te haga una pregunta o simplemente tú llames a esa función. Y bueno, como nosotros decidimos que siempre el número será el total acumulado en la ronda. Y fijaos en esta última comprobación antes de asignar. Las fichas comprometidas en una ronda solamente suben, nunca bajan. Si te llega un total menor al que tú ya tenías registrado, eso no es una apuesta legítima y es un bug de la persona que está llamando a esa parte del código. Y tu clase, si eres un buen programador, no tiene por qué tragárselo en silencio sin decir nada. Y fault, pues la misma filosofía. Cada false tiene un motivo concreto y nunca es false porque sí. Nombre que no existe, false. Jugador que ya se había retirado y alguien intenta retirarlo otra vez, false. Porque si dejas que un fault duplicado devuelva true sin más, estás mintiendo a quien te llama sobre qué ha cambiado realmente en tu sistema. Y ahora las dos preguntas gordas. ¿Ha terminado la mano? Y la otra, ¿la ronda está cerrada? Pregunta retórica para vosotros. ¿Qué devuelve esta función si nadie ha apostado todavía y por tanto todos siguen a cero? Pensadlo 2 segundos. Exacto, devuelve true. Y no es que sea un bug, sino que es el propio contrato. Todos los activos están de acuerdo en la misma cantidad, aunque esta cantidad simplemente sea cero. Y es una buena sutileza que un entrevistador sí que espera que tú menciones, sin que te la pregunten, claro. Y para terminar la clase, el requisito que casi todo el mundo se olvida de verbalizar, que es básicamente poder ver el estado. Primero necesitamos un conversor de enum a texto y sin ningún caso default, para que así, si en el futuro añadimos un estado, el compilador nos salte y nos diga: hey, aquí te has olvidado. Y en vez de utilizar, por ejemplo, un print state cualquiera con una función, lo que vamos a hacer es sobreescribir el operador menor, que de paso nos da pie a hablar sobre funciones libres. Y esto es literalmente lo que defendí delante de un tech lead durante 40 minutos. No era código perfecto a la primera, sino cada decisión dicha en voz alta antes de escribirla. Y en mi caso concreto funcionó porque pasé de fase, pero eso no significa que en el futuro vaya a pasar la siguiente que me pongan, porque me pueden meter ahí un collejazo, como ya ha pasado bastantes veces en el pasado, y que me quede en las puertas de la entrevista. ¿Y vosotros cómo habríais decidido resolver cada frontera de decisión? ¿Habríais dejado la función de contribuir como un delta en vez del total? Dejádmelo en comentarios y a lo mejor me quedo ciego leyendo alguno de los vuestros. Y si os ha molado también este formato de entrevista convertida a reto, déjamelo en los comentarios porque tengo un par más en el tintero. So, tomorrow, in the True Boolean.